Nuestro mensaje lleva por título Cristo, fiador de un mejor pacto. Estaremos basando nuestro mensaje en Hebreos capítulo 7 a partir del verso 20. Pero antes de adentrarnos, mis hermanos, a nuestro tema, quiero que me permita hacer una exhortación. Cuando llegamos al momento de la predicación, debemos reconocer algo muy natural. No necesariamente tiene que ver con una disposición rebelde de nuestra parte, sino es algo muy perteneciente a nuestra naturaleza, y es que cuando estamos a punto de escuchar la predicación se requiere de un esfuerzo mental de cada uno de ustedes. Así como la preparación de un sermón requiere de capacidades, de facultades, de disciplinas mentales y de un esfuerzo por meditar y penetrar en el texto, estudiar, también a la hora de escuchar el mensaje, mis hermanos, se requiere también de un esfuerzo mental de su parte. Entonces yo con esta exhortación quisiera que iniciáramos este mensaje y que recordáramos, va a ser dado a divagar en su mente. Eso es natural en cada uno de nosotros. Podemos estar orando y nuestra mente comienza a divagar. Vamos a estar escuchando el mensaje, la comodidad de las bancas, este calorcito va a empezar a incitarle a darse una siesta mientras la palabra de Dios se está predicando. Muchas razones y muchas más, mis hermanos, van a distraernos. Yo le animo, pues, a que se esfuerce mentalmente en esta hora para recibir la palabra de Dios. No hay nada místico como algunos lo proponen. A la hora de escuchar la palabra tenemos que experimentar. No, es una realidad mental, es un asunto de la mente, es una guerra mental en la que ahora nosotros nos adentramos al escuchar la palabra. Entonces, mis hermanos, la segunda cosa es que quiero recordarle, pues, brevemente de lo que hablamos la semana pasada. En nuestro mensaje anterior abordamos, si usted estuvo aquí con nosotros, abordamos los versos 18 y 19 del capítulo 7 de Hebreos. Y de esta porción de la Escritura aprendimos que la antigua ley era deficiente e inútil. Deficiente e inútil en su capacidad para producir un verdadero cambio en el corazón, para proveer todo lo necesario en la vida del creyente y para poder llevar a los hombres a un estado de gloria. Dicha debilidad la experimentaron en carne propia todos aquellos hombres que la guardaron. Hombres como quienes, Moisés, como Salomón, Ezequiel, Isaías, por mencionar algunos ejemplos. Estos hombres registraron en sus libros destellos de esa triste experiencia que era vivir bajo una ley imperfecta. Así que esta debilidad e ineficacia, por una parte, hizo más que necesario la abrogación de esta antigua ley. Pero por otra parte, al ser anulada, se dio lugar a la introducción de una nueva esperanza. Una nueva esperanza que, en contraste a la antigua, vendría a proveer todas aquellas virtudes espirituales ausentes en cada uno de nosotros. Vendría a empoderar nuestras vidas como creyentes. ¿Cómo? Por la regeneración y la llenura de su espíritu. Una nueva esperanza que al fin podría limpiarnos completamente de pecado y aún de las acusaciones de culpa de nuestras propias conciencias. De esta palabra introducción en su original, aprendimos que esta guarda el mismo significado de la palabra importación, dándonos a entender con esto que el Señor Jesús, como el importador de una nueva esperanza, hace posible que desde el mismo cielo desciendan todos aquellos recursos, bendiciones, beneficios y gracias espirituales sobre cada uno de los miembros de su cuerpo, su iglesia. Y al suplir bajo esta nueva esperanza todo lo requerido por Dios de nuestra parte, podamos así sin temor disfrutar de esta función principal que nos ha traído su sacerdocio, acercarnos a Dios con toda seguridad. Así que, mis hermanos, inmediatamente, después de que nuestro escritor nos enseña estas cosas, él ahora dice en los versos 20 y 22, aquí él nos declara que todos estos beneficios, que todas estas gracias espirituales, toda esta esperanza gloriosa a la que nos acerca a Dios, podemos pues entonces descansar seguros sobre una base eterna que es un sacerdocio inmutable, diciendo de la siguiente manera. Acompáñenme por favor a su Biblia, al verso 20.
Y esto, todo lo que hemos dicho, no fue hecho sin juramento. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En esta porción de la Escritura, mis hermanos, nuestro escritor nos entrega una prueba más de la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el levítico. Y esta superioridad es tomada de la distinta manera en que fue instituido. Lo que vamos a estar abordando, mis hermanos, no es un tema muy familiarizado con el cual usted pueda estar. Entonces, por eso le animo que requiere un poquito de mayor esfuerzo, porque muchas de estas cosas parecerán desconocidas a su mente, lo cual será difícil retenerla. Entonces, vamos pues a adentrarnos a esto, mis hermanos. Esta prueba de la superioridad del sacerdocio, decíamos, descansa sobre la manera en cómo este último sacerdocio fue instituido. La institución de Cristo como sacerdote es mucho más sacra, es mucho más solemne que el de los levitas. ¿La razón? Porque el sacerdocio de los levitas fue hecho, de acuerdo a nuestro texto, sin juramento. Pero el de Cristo, con un juramento. Y no cualquier juramento, sino el juramento de Dios. Dice, y esto, refiriéndose al sacerdocio de Cristo, que nos asegura vivir bajo esta nueva esperanza. Y esto no fue hecho sin juramento. Nuestro escritor claramente está dándonos a entender que el sacerdocio que ha sido instituido con un juramento es mucho más grande, es mucho más seguro, es mucho más estable que aquel que ha sido instituido sin juramento. Este argumento, mis hermanos, a la mente del judío tenía un enorme peso, pues entre el pueblo judío la práctica de hacer juramentos era algo muy sagrado, era una práctica solemne entre ellos. Y era así porque ellos sabían muy bien que los juramentos no debían celebrarse a la ligera, sino solo en asuntos de suma importancia. Y especialmente porque los juramentos ponían a quién como testigo. A Dios. A Dios. En Éxodo 22, número 5, encontramos a Dios dando indicaciones con respecto a los juramentos. En Deuteronomio 6:13 y en Isaías 45:23, ordenando que solamente por su nombre debe jurarse. En otros pasajes encontramos que muchos superiores como autoridades, profetas, reyes y sacerdotes impusieron a los hombres celebrar juramentos solemnes. ¿En qué tipo de asuntos? En asuntos de gran peso, asuntos de mucha importancia. Además de esto, encontramos también a hombres piadosos jurando o motivando a otros a hacer juramentos por asuntos de valor, como lo fue Abraham con su siervo. Recuerda en Génesis 24:3, le encargó a su siervo que jurara que no tomaría a una mujer pagana para su hijo. O Israel con José en Génesis 47. Así que, mis hermanos, estos judíos, al escuchar, y esto no fue hecho sin juramento, seguramente sus mentes fueron dirigidas a la solemnidad y seriedad de este acto. Y por ende, concluir que estaban frente a un asunto de gran importancia, de gran peso, de gran valor. Seguramente con el solo oír juramento sabían que estaban ante algo verdaderamente mayor. Algunas cuantas décadas atrás, el Señor Jesús enseñó algo acerca de los juramentos. Y lo que hizo en aquella ocasión respecto a los juramentos fue enseñarles el enfoque debido, el uso debido de los juramentos. No sé si usted recuerde Mateo capítulo 5:33. A partir de ahí dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios,
ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que está de más de esto del mal procede. Lo que el Señor está haciendo aquí, mis hermanos, en esta porción de la Escritura, no es prohibir los juramentos, como muchos enseñan, sino más bien darles el enfoque correcto. Los fariseos se habían apartado tanto de la ley, mis hermanos, que habían enseñado erróneamente al pueblo que al abstenerse de hacer juramentos, automáticamente ellos estaban guardando el tercer mandamiento, el cual dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y en su evidente distorsión y desviación de la ley, terminaron permitiendo que el pueblo jurara por cualquier cosa. Juraba por las bestias, juraba por el cielo, por las estrellas, por la luna, juraba por sus posesiones, juraba por sus riquezas, juraba por su mamá. Por cualquier cosa, en cualquier asunto ellos hacían juramentos. Los maestros de la ley permitían que por cualquier cosa que podría comprobarse con una simple explicación, una simple deducción lógica, ellos demandaban juramentos. Y cuando el Señor dice: pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, está diciendo: no juren por cualquier cosa. Solamente basta con decir sí o no. El contexto en el que Jesús decía estas palabras era que el pueblo hacía juramentos por todo, jurando por el cielo, por la tierra. Así que lo que el Señor les decía en esta ocasión es que en asuntos comunes no es necesario hacer juramentos. En asuntos de menor importancia no es necesario hacer juramentos. Basta decir sí o basta decir no. Es suficiente. Simplemente den explicaciones. Simplemente respondan sí. No hagan juramentos a la ligera, jurando por todo. Solamente en asuntos importantes es lo que él estaba diciendo. Hagan juramentos. Entonces, mis hermanos, cuando nuestro escritor dice en el verso 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, una vez más está derrumbando el sacerdocio levítico del altar de sus corazones. Pues ¿cuál es la deducción lógica de lo que ahora nuestro escritor les está diciendo a la luz y el propósito de los juramentos? Es que esta orden sacerdotal de Leví, en comparación a la orden de Cristo, la cual es hecha con un juramento, significa pues que esta no es de mayor importancia. Que la orden sacerdotal de Leví, al ser constituida sin juramento, significa que es irrelevante. Significa que no es de gran peso, que no es trascendental. Esto es lo que está comunicando a sus mentes. ¿Y cómo, mis hermanos, habrían de pensar diferente? Si usted ha seguido estos mensajes desde que iniciamos o hablamos del capítulo 5 de los sacerdotes y ahora nuevamente profundizando en el capítulo 7. A estas alturas de los Hebreos, mis hermanos, nuestro escritor ya les ha dado suficientes pruebas, evidencias de la pequeñez, de la futilidad de este sacerdocio antiguo, de la simplicidad de esta orden. Él ya les ha dicho respecto a este antiguo sacerdocio cosas como: todo sacerdote sirvió de forma temporal. Después de cierto tiempo, ¿por qué? Inevitablemente tenían que ser reemplazados porque morían. Por la causa de la muerte no podían seguir. Los sacerdotes ordenados eran hombres pecadores que tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos, hechos por causa de una ley externa, o sea, la ley los calificaba, no sus virtudes morales. Tenemos lista de sacerdotes que fueron inmorales. Aarón fue el del que salió con la idea de esculpir ese toro que hizo como ídolo, el primer sacerdote. Él les está demostrando bajo qué base descansa esta antigua ley. Les ha dicho también que bajo esta antigua orden se ofrecen múltiples sacrificios, porque ni uno solo, ni millones de sacrificios podría limpiar un solo pecado. Que esta ley fue constituida con elementos carnales de la tierra. Era una ley que nada perfeccionó. Así que si esto es lo que es el sacerdocio levítico, mis hermanos, entonces Dios de ninguna manera podría establecerlo con un juramento. Algo que era tan simple, algo que era tan ligero,
no podría ser establecido con un juramento. Dios lo planeó así. Dios no planeó que fuera para siempre, que permaneciera perfecto. Dios no le juró a Aarón que su sacerdocio sería para siempre. Nunca sugirió a él ni a nadie más que el sacerdocio sería otra cosa más que temporal. Muchos israelitas creyeron que así eran. En los tiempos de Cristo ese fue el conflicto que estaban enfrentando cuando estaban siendo confrontados con esta realidad. Ellos creían que el sacerdocio levítico permanecería para siempre. Jamás fue sugerido por las Escrituras. Y en el Nuevo Testamento pues ya no existe, se acabó. Sin embargo, sabemos que hay algunos que son atraídos por las cosas antiguas, por toda esta faramalla de ceremonias y elementos carnales, aceites terrenales, aceites, prendas, frutas, ofrendas de frutas. Todas esas cosas traen a la iglesia porque quieren darle un sentido de mayor espiritualidad. No es así. Estas cosas eran simbolismos de las cosas espirituales. Y así creían ellos, mis hermanos, creían y se aferraban a retener todos estos elementos terrenales y carnales de la antigua ley. Ahora, podríamos pensar que muchos de ellos fueron llevados a ver el sacerdocio como algo más de lo que no era, debido a toda esta solemnidad visible que rodeaba al sacerdote, que rodeaba las ceremonias. Por mencionar un ejemplo, la imponente ordenación con que se ordenaba un nuevo sacerdote en la ley. Históricamente, todo aquel que ascendía a la función de sumo sacerdote, su nombramiento era acompañado de una solemne y majestuosa ceremonia. ¿Con qué propósito? Con la intención de proyectar públicamente la dignidad, la honorabilidad con que se distinguía a tal hombre que ascendía al sacerdocio. La formalidad de la ceremonia al inaugurarse el ordenamiento de un nuevo sacerdote, primero, era acompañada con el sonar de las trompetas. Una multitud de hombres hacían sonar las trompetas mientras el sacerdote ascendía hacia su nombramiento. Esto debió haber sido maravilloso, ha sido asombroso. La gloriosa vestimenta con que era vestido frente al pueblo, frente a todos los espectadores. Tal atuendo se describe en Éxodo 28. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Las ropas del sacerdote eran confeccionadas con toda clase de obra primorosa, cuerdas de oro, piedras preciosas como el jaspe, la esmeralda, el zafiro, diamante. Si usted quiere leer todas las descripciones de su vestimenta, puede consultar Éxodo 28 y verá todos los detalles de solamente lo que era la confección de sus ropas, de su atuendo. La manera solemne y sacrosanta con que eran consagrados para esta función la encontramos más adelante en Éxodo 29. Ungimiento de aceite, lavaban sus cuerpos a la puerta del tabernáculo, se ofrecía un sacrificio, se les colocaba una diadema sobre su cabeza. Alrededor de este nombramiento existía y permanecía una corte, una comitiva de muchos levitas que le rodeaban en su ordenamiento, todos ellos vestidos también esplendorosamente. Todos estos iban a ser entregados como sirvientes, como servidores pues al sumo sacerdote, ministros, de acuerdo a Números capítulo 3. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de que esto sorprendería a cualquiera y nos llevaría a pensar que estamos frente a algo majestuoso, lo cierto es que no vemos aquí ni en ningún otro lugar que Dios haya hecho esto con un juramento. No lo instituyó con un juramento al nombrar un nuevo sacerdote. Pero en contraste al sacerdocio de Leví, nuestro pasaje dice acerca del sacerdocio de Cristo, y esto no fue hecho sin juramento. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo, el Hijo de Dios, al ser humanado y llamado al sacerdocio, por causa de sus virtudes internas, por causa de una vida indestructible, nos dice ahora nuestro escritor que además de todo esto, que hacía superior a cualquier sacerdote del pasado, nos dice también que asciende al sacerdocio con un solemne juramento de parte de Dios.
Ahora, mis hermanos, es importante saber que Dios no hace un juramento porque lo necesite o porque pueda fallar a su palabra, que por tal razón ocupa hacer un juramento a los hombres. Su palabra sería suficiente. Su palabra es inmutable. Su palabra no puede fallar y Él no puede mentir. Sería suficiente. Pero el Señor hace un juramento por causa nuestra. Muestra su condescendencia para nosotros y nos quiere brindar la mayor certeza, la mayor seguridad que podamos nosotros disfrutar. A su palabra inmutable, a su palabra que no puede cambiar, que es como una roca firme, le agrega un juramento. Esto es lo que más adelante nuestro escritor dice, habla en Hebreos capítulo 6. Que la promesa de Dios a Abraham, de que en Cristo, todos los que vengan a Cristo, todos los que confíen, serán benditos, era sellada con dos cosas inmutables. Él dijo a partir del verso 16 de Hebreos 6, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia. Es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, o sea, a ustedes, mis hermanos, a los que me escuchan, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sacerdote, sumo sacerdote para siempre, según otra vez el orden de Melquisedec. Mis hermanos, Dios por medio de este juramento se ha impuesto sobre sí una segunda atadura que ni Él mismo es capaz de romper. Y lo ha hecho así porque Él no quiere romperla y no lo habrá de romper. No existe condición, simplemente así será. Esto significa, mis hermanos, que independientemente de lo que pase, independientemente de cómo te sientas, independientemente del grado de obediencia con la cual hoy luchas, esto no cambia su juramento. Esto no afecta su propósito. No será removido. Jesucristo permanece como el sacerdote que todos ocupamos, que todos necesitamos. Nunca será reemplazado. De esto Dios jamás se retractará. No puede retractarse. No quiere retractarse. Lo juró. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales Dios es imposible que falle, ustedes, los que me escuchan, tengan un fortísimo consuelo en esa esperanza que ha sido puesta por delante. Lo ha hecho por nosotros. Lo ha hecho por ustedes. Dice el Señor, yo podría haber hecho simplemente un juramento, mi palabra, darles mi palabra. No quiero fallarles y no lo voy a hacer. Sin embargo, ustedes en su debilidad, en su humana, en esas capacidades limitadas que hoy poseen, yo aún doy un paso más. Porque quiero que aún tengan seguridad. Quiero que experimenten los deliciosos deleites, los dulces consuelos que fluyen desde mi interior hacia ustedes. Dice nuestro verso, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Hacer lo contrario, mis hermanos, estaría en juego su gloria, su misma divinidad y todo lo que pudiera significarse en los abismos de la eternidad, que Él es 3 veces santo. Estaría en juego todo lo que Él es. Él ha prometido, recuerda ese evento extraño donde junto con Abraham hace un pacto y parten un animal y pasa una antorcha encendida. Y Él dice, el que falle, esto es lo que estaba diciendo, el que falle en cumplir su promesa, que pase como lo que pasó con este animal. Él está diciendo, si yo les fallo,
en cumplir todo lo que he prometido a través del Evangelio a ustedes, que yo deje de ser Dios, que venga a ser peor que una bestia, que venga a ser peor que un demonio. Este es su juramento. Este es el juramento inmutable, mis hermanos, que nos entrega al instituir un sacerdocio como el de Cristo. En Él nos brinda la más grande seguridad que todos necesitamos y nos comunica que Dios sostendrá activamente la operación de este sacerdocio delante de Dios a favor de nosotros. Lo ha prometido. Ahora, mis hermanos, la magnitud y la dimensión de lo que estamos exponiendo sería mucho más evidente si pudiéramos tener un conocimiento profundo de las demandas de este oficio sacerdotal. Las demandas del oficio sacerdotal de Cristo eran de gran magnitud. Pues por una parte, tiene que ver con un Dios 3 veces santo. Y por la otra parte, tiene que ver con todos ustedes. Jesús, en medio de ambos, voltea hacia Dios y sí, ve un Dios lleno de gracia, ve un Dios lleno de misericordia y amor. Pero delante de Él viene su justicia, viene su ira encendida. Ustedes han pecado. Lo primero, su amor, su misericordia, su gracia no llegará si lo que va adelante no se ejecuta primero. Ahora voltea al otro extremo. Y allí están todos ustedes. El objeto de la ira de Dios. El objeto de la justicia de Dios. Han pecado. Así que para que venga la misericordia, la gracia, su justicia e ira tienen que ser saciadas primero. Pero ¿cómo? ¿Pero cuándo vendrá? ¿Cuándo la podrán disfrutar? Pues a la luz de la eternidad y de las eternidades, mis hermanos, no podrán cumplir la pena. Si Él permitiera que ésta viniera sobre ustedes, no podrán saciar la justicia de Dios. No podrán saciar la ofensa. Ustedes, seres finitos, pequeños, han tenido la osadía de pecar contra el Dios infinito e inmensurable. Por tanto, la deuda, la pena es infinita, es inmensurable, no tiene fin. No llegaría jamás los deleites de Dios a ustedes. Cristo como intermediario tiene una responsabilidad abismal sobre sus lomos. Las demandas de este oficio son más grandes que todo el universo. Son más grandes que los mismos cielos. No existe un lenguaje que pueda expresar la magnitud del encargo que reposa sobre los lomos de Cristo. Cumplirle a Dios, el objeto de su amor, y cumplirles a ustedes el segundo objeto de su amor. Si habría de mostrarles a ustedes la misericordia de Dios, no puede hacerlo olvidándose de la justicia de Dios. No podría simplemente pasar por alto y así defraudar la gloria de Dios. Entonces, si primero decide que la justicia de Dios sea saciada sobre ustedes, ustedes serán destruidos eternamente. Él sabe que si una sola gota de la ira de Dios les toca, su alma será irreparablemente, eternamente destruida. No lo soportarían. Fracasaría en su función como sacerdote delante de Dios y de los hombres. Así que ninguna de las dos cosas puede permitir. Tiene que cumplirle a Dios. Quiere cumplirles también a ustedes. Así que el gran dilema que Cristo como sacerdote tenía por delante estaba en cómo hacerlo. Pues Dios ha escogido como herederos de todo lo que Él es a hombres pecadores. Dios ha escogido y le ha ordenado: yo he amado a estos pecadores y quiero lo mejor. Pero hay un problema, también es necesario que mi justicia, mi ira sea saciada. ¿Cómo mostraría su gracia? ¿Cómo mostrará su misericordia a favor de todos los hombres? ¿Cómo tendría por inocente al culpable sabiendo que son pecadores? Este es un dilema. Y por otra parte,
que tiene que cumplirle a Dios al no defraudar su justicia, al no olvidar que Él es justo y su justicia debe de ser saciada. Ahora Él les mira nuevamente a ustedes, se pregunta cómo podría cumplirles también, cómo podría permitir que la justa ira de Dios cayera sobre ustedes cuando fui llamado a estar a favor de ustedes. Y lo que Él desea es que venga a nosotros en lugar de su ira, las abundantes riquezas de su gracia, de la misericordia de Dios sobre todos ustedes. Las demandas del sacerdocio de Cristo, mis hermanos, son inmensurables. La más pequeña de ellas es suficiente para colapsar nuestras mentes finitas y dejarnos sin entendimiento en la complejidad. Mas ningún hombre, pues, tampoco podría ser atrevido para creer que podría cumplirlas. ¿Cómo podría ser consistente con Dios y el hombre sin fallarle a uno? La respuesta, el Evangelio. Mis hermanos, el Evangelio. Esa es la respuesta exhaustiva a la perfecta ejecución de Cristo, donde Él le cumple perfectamente a Dios y cumple perfectamente a los hombres, sin defraudar a ninguno. Voy a leerle rápidamente porque yo no puedo mejorar la manera en cómo lo describe la confesión en el capítulo 8 de Cristo el Mediador. Voy a leer rápidamente todo lo que se resume acerca de esta obra poderosa que ejecutó nuestro glorioso sacerdote. Así que trate de concentrarse, leeré muy rápido para no tomar mucho tiempo. Doctrina del Cristo el Mediador, Confesión Bautista de Fe de 1689, capítulo 8. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote, rey y cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y el eterno resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades relacionadas, aunque sin pecado. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre, el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado por el mismo Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio, y le ordenó que lo cumpliera. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre les ha dado, o sea, ustedes. Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede
puede, ni parcial, ni totalmente ser transferido de Él a ningún otro, porque Dios lo ha jurado. Por lo tanto, mis hermanos, quien es llamado y aprobado para fungir como sacerdote delante de Dios y a favor de ustedes, es la persona más grande, es la persona más extraordinaria que jamás podría existir. Es aquel en quien deberías ocupar toda la energía de tus facultades mentales, en entenderlo, en conocerlo. Por esta razón, mis hermanos, es que Dios gozosamente puede decir del Hijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Dios ha tomado una decisión eterna. No cambiará su mente, no cambiará su consejo. Lo que ha instituido con juramento, así permanecerá para siempre. Dios no se cansará, no se retractará en ningún momento de haber hecho a su unigénito el sacerdote de los hombres. ¿Por qué? Porque un sacerdote como Cristo, mis hermanos, es garantía de seguridad, de efectividad, de infalibilidad. Por tanto, dice el verso 22, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Este versículo concluye que por todas las cualidades mencionadas acerca de Cristo, las cuales hemos mencionado en el trayecto de estas semanas, y por causa de ahora un juramento, asegura que su permanencia es eterna. Jesús es garantía de un mejor pacto. Mis hermanos, pero más allá del privilegio de poder disfrutar de todos los beneficios de esta esperanza recibida a manera de pacto, deberíamos maravillarnos en la increíble verdad que guarda esta palabra fiador. Esta palabra fiador, desde su raíz original, significa atado, significa apresado. Con estas palabras se nos comunica la disposición voluntaria de Cristo para permanecer atado bajo un lazo, o como diríamos de una manera más coloquial, enganchado a su iglesia. ¿Con qué propósito se ata a su iglesia, mis hermanos? Con el propósito de garantizar que todos los beneficios sigan fluyendo de Dios hacia nosotros, y que nosotros, por medio de Él, quien está tan atado, tan pegado a nosotros, podamos a través de Él cumplir todo lo que Dios demanda. Todas las condiciones necesarias para que Dios siga derramando de su bendición sobre nosotros. Dice: yo estaré con ustedes, asegurándome de que en nada ustedes se presenten carentes, de que en nada se presenten reprobados, sino siempre aprobados. Y este juramento, mis hermanos, de Dios con Cristo como fiador, nos garantiza que mientras Dios viva, este acuerdo entre Dios a favor de los hombres continuará. No cesará de seguir operando. Sus eternos beneficios, y digo eternos porque se necesita una eternidad para seguir disfrutando de todo lo que hay en Dios, Él permanecerá junto. Y este es el gran objetivo, mis hermanos. Este es el gran deleite que Dios ha prometido a su iglesia. Y esta es una esperanza gloriosa. Lo que nos está revelando aquí nuestro pasaje es que este Jesús se ha atado, se ha enganchado con nosotros y dice: no los dejaré, resultarán victoriosos, los llevaré a través de lo que sea. Aún el fuego inaccesible de Dios los acompañaré y vivirán. La tierra podrá ser destruida. ¿Podrá Dios crear otras cientos de galaxias en el año infinito de las eternidades? ¿Podría quizás Dios crear otro cielo y hacer un nuevo lugar después de habernos revelado una nueva creación? A lo mejor en un futuro de eternidad dice: ahora yo les tenía reservado algo que a su mente no les había dicho. Y creará otro nuevo, no sé. Cambiará quizás todo, pero Dios aún permanecerá. Y si Él permanece, la iglesia seguirá atada
a Cristo. Cristo permanecerá enganchado a su iglesia. Donde quiera que Él vaya, donde quiera que Él esté, Él llevará consigo a su iglesia. Por esta razón nos dice la Escritura, Él es fiador de un mejor pacto. Lo ha jurado por la misma gloria de Dios, y así será. Mis hermanos, podríamos intentar adentrarnos al abismo de este tipo de pensamientos, y por más que nos extendiéramos, no alcanzaríamos a percibir la gloria de lo que se nos está entregando en esta mañana. Pretenderíamos sondear las profundidades de lo que se encuentra aquí cerrado, pero no lo lograríamos. Pero independiente pues de lo que esto signifique en la eternidad, que lo cual sabremos en su momento, ahora el siquiera imaginar toda esta gloria reservada a la iglesia por medio de Cristo es asombroso. Todo esto es asombroso. Pero hay algo que no debemos olvidar. Podríamos elevarnos en nuestros pensamientos en todo esto que hemos hablado, pero después de un momento bajamos a nuestra realidad, a este mismo instante, ¿y qué vemos? Vemos cómo el pecado nos nubla la gloria de esta esperanza. Vemos cómo nuestras cualidades, nuestras energías, nuestro cuerpo estorpean que podamos avanzar hacia esto, mis hermanos. Debemos admitir que estamos plagados de debilidades, que todo nuestro esfuerzo por permanecer en la oración, en la palabra, son defectuosos, terminamos siendo desanimados. En muchas otras ocasiones, debido a nuestro cuerpo débil y mortal, rodeado de muchas limitaciones humanas, físicas y mentales, se nos impide permanecer con todo, concentrados, entregados totalmente a lo que es Dios, su palabra. Y empezamos a divagar en nuestros pensamientos. Todo esto, mis hermanos, esto es una realidad que nos desanima a muchos de nosotros. No puedo por más que quiero. Muchos de ustedes ya divagaron más de 5 veces mientras estamos predicando esto. Muchos de ustedes los dominó el sueño. No les estoy acusando, simplemente les estoy señalando la realidad de nuestra humanidad. Pero mucho más real que todo esto, mis hermanos, en nosotros, es el lazo que voluntariamente Cristo se puso sobre sí, donde Él promete a todos aquellos para quienes obtuvo redención, hacer intercesión por ellos, hacer todo el bien que puede hacernos para persuadirnos a obedecer. Promete gobernar nuestros corazones por medio de su palabra y espíritu, vencer a nuestros enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. Y ha prometido, y esto es aún más real de lo que nosotros vivimos en este momento, Él seguirá nutriendo todo lo que nos falta desde este preciso momento hasta la eternidad. Esto es mucho más real porque es trascendental. Nuestros desánimos, nuestras debilidades físicas o mentales serán por un momento. Por lo tanto, mis hermanos, procuremos con toda diligencia vivir ante la realidad de esta verdad. Cristo se ha enganchado a nosotros. En nuestras debilidades, tentaciones, podemos pedir con toda seguridad de su gracia para vencer. En el tiempo de la prueba, de la duda, sepamos que Cristo está tan cerca como nuestra misma piel para socorrernos. Cristo, como fiador de un mejor pacto, permanecerá así siempre, atado a nosotros para garantizar que todo cuanto Dios requiere pueda siempre ser encontrado en nosotros por mediación suya. Lo que nos retendrá en el cielo, mis hermanos, no es que nuestro pecado fue quitado para siempre. Es que en el cielo aún permanecerá Cristo como el gran sumo sacerdote, quien garantizará que el pecado no regresará, que permaneceremos inmutablemente concentrados en Dios, porque se ha unido a nosotros. A Dios sea la gloria, mis hermanos.
A Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, sea la gloria. Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a terminar este tiempo cantando al Señor.